Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo 1, por favor, hermanos. Mateo capítulo 1. Y vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana nuevamente tu bondad en concedernos este tiempo para escudriñar tu palabra, y rogamos la ayuda y la influencia de tu Espíritu Santo para que esta palabra nos ilumine, nos siga guiando en esta carrera, en este trayecto que vamos hacia nuestro destino final en el cielo, Señor. Pedimos tu bendición para este estudio que iniciamos en este día en el Evangelio de Mateo, que seas con nosotros afirmando las verdades y arraigándolas en nuestra mente y en nuestro corazón para la obediencia, para el reconocimiento, para la exaltación de tu glorioso nombre. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tener una introducción. El libro del Evangelio de Mateo constituye un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Notamos en el primer versículo que nos habla de la genealogía de Jesucristo, llamándolo hijo de David y también llamándolo hijo de Abraham. Y de esta manera conecta las promesas divinas hechas tanto a Abraham como a David, por supuesto en el Antiguo Testamento, ubicando su cumplimiento, el cumplimiento de esas promesas hechas por nuestro Señor en la persona y en la obra de Cristo. Nos indica ahí en Génesis 12, vamos a ir allá por favor, Génesis 12. En el versículo 1 al 4, por favor. Dice: empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y ustedes pueden ver en el versículo 7, también dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Entonces nos indican estos versículos que Dios había prometido a Abraham bendecirle, diciéndole que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones, traducen a otras versiones. Y se nos indica en el versículo 4 que Abraham tenía 75 años. Entonces estamos viendo ahí el punto, ¿no? Ya casi le llegamos a la edad de Abraham, ¿verdad? Solo que él vivió 170 años, algo así, 170 y tantos, ¿no? Entonces tenía 75 años cuando Dios le dio esta promesa. Dios le ratificó esta promesa en Génesis 15, si ustedes pueden verlo, por favor. Génesis 15 del 1 al 6. Después de estas cosas fue palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Recordamos que aquí en los capítulos anteriores nos narra cómo Abraham había ido a rescatar a Lot, ¿verdad? Después de que los 5 reyes de Kedorlaomer atacaron y destruyeron Sodoma, y también se llevaron de paso a Lot. Entonces él fue a rescatarlo. La palabra aquí es no temas, porque seguramente esos reyes no se quedarían estacionados, ¿verdad? Pensarían probablemente en una venganza o en volver a reconquistar
Entonces dice, no temas, yo soy tu escudo. Y así sigue diciendo hasta el versículo 4. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Luego la palabra de Jehová fue él diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Así hasta el versículo 6, y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contósele por justicia. Entonces vemos aquí, ¿no? Dios le ratificó esta promesa y más adelante nos enseña la escritura que a los 86 años, sabemos que por ahí hubo una mujer que le dio como un codazo ahí, era la esposa se llamaba Sara, ¿no? Saraí, Sara. Entonces le dio el codazo ya, llégate a Agar, ¿verdad? Porque pues no llega la promesa de Dios, ¿verdad? Seguramente hubo ese codazo o un cabezazo o alguna cosa parecida, ¿verdad? Entonces el asunto es que pues a los 86 años nace Agar, nace Ismael de Agar, la sierva de Sara, ¿verdad? Entonces, pues así vemos que él tenía, dice ahí, en 15, déjenme buscar el texto, aquí lo traigo anotado. Génesis 17, 17, no creo que no lo traigo anotado. Génesis 17, 17. No, no anoté el texto, creo. Bueno, pero así el asunto, ¿no? Después buscamos el texto, ahí se los dejo de tarea, nada más lo anoté aquí. A los 86 años llegó Ismael de parte de Agar, que era la servidumbre de Sara, ¿no? Podemos creer posiblemente o deducir posiblemente que Sara ya estaba ansiosa, ¿no? Y probablemente no tuvo la fe tan fuerte y se cometió aquí ¿Perdón? Ajá. Cuando nació, Génesis 16, 16 dice, y era Abraham de edad de 86 años cuando parió Agar a Ismael. Génesis 16, 16. Entonces, bueno, lo tenía aquí señalado, nada más que no había visto la escritura. Así entonces, llegó Ismael y Dios le vuelve a decir a Abraham en 17, 17, dice, que le iba a dar un hijo, ¿no? Que el que sería el heredero sería uno un hijo de su simiente, de su semilla. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse y dijo en su corazón, 17, 17, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de parir. Y la respuesta para nosotros, pues, es que no se puede, ¿verdad? Si andamos todavía medio caminando a los 69, 70, ya andamos medio doblados, ya se pueden ustedes imaginar. Lo más sobresaliente es que después vemos que cuando murió Sara, ¿verdad? Después se volvió a casar Abraham con Cetura y tuvo otro montón de hijos, ¿no? Ya no hay de esos varones, ya, ya los más duramos como 80 años, ¿verdad? Pero bueno, en aquel entonces así vivían. Entonces, se rió Abraham y en 18:12 también se nos indica cuando alguien estaba escuchando atrás de las cortinas y que Dios le ratifica la promesa a Abraham por este tiempo en el año que viene, Sara, tu mujer, tendrá un hijo, ¿verdad? Y dice en el 12, 18, 12, por favor, rióse pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Y
Bueno, ya sabemos, ¿no? De 100 años y de 90 años, y pues Dios cumplió su palabra, ¿verdad? Y es aquí donde, como vamos a ver, la escritura nos dice, porque para Dios no hay imposible, ¿no? No es que podrá Dios aparecer aquí en medio de nosotros un rinoceronte, y cuál sería el propósito, ¿no? Pues sí, sí lo puede hacer, pero no habría ningún propósito, salvo que el rinoceronte matara a todos aquí a topes, ¿verdad? Entonces, claro, cuando la escritura habla que no hay imposibles para Dios, se refiere a este punto, ¿verdad? Para Dios no hay imposible que una mujer pueda concebir a esa edad y tener un hijo. Y como dice ella misma, no amamantar a ese hijo. Bueno, finalmente 21, 3 al 5 nos indica, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, le llamó Isaac. Ya sabemos qué significa Isaac, ¿verdad? Significa risa. O sea, porque tanto Abraham como Sara dijeron, vas a tener hijos a los 90, a los 100 años. Ay, no juegues, o sea, no vaciles con eso, ¿verdad? Y resulta que ¿qué? No hay imposibles para Dios, ¿verdad? Entonces, así ocurrió. Y nos dice desde el 3 al 5, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, le llamó Isaac, risa, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac, su hijo. Entonces, en el versículo 21:1, como vamos a ver más adelante, nos dice que visitó Jehová a Sara. O sea, aquí no sabemos específicamente, creemos que haya sido por la vía común de tener ese hijo, pero era sobrenatural de cualquier manera a esa edad, ¿no? No sabemos si fue un milagro o si fue algo normal, algo hecho por la vía natural. Pero bueno, así, entonces, esperó ¿cuántos años? De 75 a 100, 25 años. 25 años para que fuera cumplida esta promesa de parte de Dios para Abraham y Sara, ¿no? 25 años antes de ver cumplida la promesa divina. Génesis 22 nos narra la terrible prueba de Abraham después de que Dios le dio este hijo. Tenemos lo más cercano a la entrega de Cristo, ¿no? Por parte del Padre entregando a su Hijo. Lo más cercano es esta sensación que se transmite cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo, ¿no? Y ya conocemos la historia, ¿no? El papá dice, ahí veo la leña, veo que llevas el fuego, dice, y el sacrificio, Dios proveerá, dice, Dios proveerá. Y cuando lo amarró, yo no sé cómo no le corrió Isaac, ¿verdad? O sea, pero se quedó ahí, aceptó la voluntad de su padre, ¿verdad? Ese es un ejemplo muy fuerte para nosotros como hijos hacia nuestros padres, especialmente nuestros hijos pequeños, ¿no? Que están en edad de ser mandados. Yo supongo que Abraham le habrá dicho a Isaac, Isaac, Dios me ha pedido que te sacrifique, ¿no? Por alguna razón. Y lo amarró para ser sacrificado, ¿verdad? Es algo terrible. Yo imagino que toda la leña estaba mojada, ¿no? Porque las lágrimas de Abraham no podían ser contenidas, ¿no? Entonces es para imaginarnos específicamente cuando el Padre envía a Cristo, ¿no? A su Hijo, entregándolo, su unigénito. Entonces, así en Génesis 22 narra la terrible prueba de Abraham al pedirle su hijo en sacrificio. Ahora en segunda de Samuel, por favor, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. El profeta Natán dirigió una palabra. ¿Se acuerdan que el sentido de David era, dice, cómo es que la presencia de Dios está entre cortinas, ¿verdad? En un tabernáculo. Entonces tuvo en su corazón, en su mente, construir un templo, edificar una casa para Dios. Y y así en segunda de Samuel 7:12, Dios le manda responder precisamente
le manda a responder a David por medio del profeta Natán y le da una narrativa completa. 7:12 lo tienen ahí, dice: y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente, tu descendencia después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. ¿Sí? Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Nosotros sabemos, ¿no? Ya revelado el Nuevo Testamento, escrito el Nuevo Testamento, nosotros sabemos que se está refiriendo a Cristo, ¿verdad? Pero esa promesa recibida específicamente por David, él pensaba que quién, bueno, su hijo en este caso sería Salomón. Por eso encontramos las palabras en el 14: yo le seré al padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Empero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y luego esa parte no se puede referir a Cristo, ¿verdad? Esa parte se refiere a quién? Se refiere a Salomón, está entreverado ahí el asunto. Y luego en el versículo 16 le dice: y será afirmada tu casa, le dice Natán a David de parte de Dios, ¿no? Y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces ahí ya cambia el asunto, ¿no? Porque ¿cómo puede establecer un rey eterno, uno de su descendencia? Obviamente esta promesa tuvo su cumplimiento en la persona de Cristo, ¿verdad? De dónde viene, es de acuerdo a la genealogía, es hijo de David, ¿no? Hijo de Abraham, hijo de David, ¿no? Bueno, entonces, así lo prometió Dios por medio de este profeta Natán. Así que el primer versículo de Mateo 1:1, como recordamos, nos muestra al extremo la fidelidad de Dios a sus promesas. O sea, porque ¿cómo comienza la genealogía? Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, todas las promesas de Dios, como dijo Pablo, son sí y amén. Dios no puede fallar, no, Dios es fiel. Así Mateo el evangelista se asegura de mostrar a todos y en especial a los israelitas que Dios estaba cumpliendo su palabra dada a Abraham y a David a través de este gran rey y Señor nuestro Jesucristo, ¿verdad? Cuando Mateo escribe esta genealogía, está diciendo: Dios es fiel. La promesa que le dio a Abraham, la promesa que le dio a David está siendo cumplida, fue cumplida. Este libro fue escrito probablemente, como en el año 70 fue destruida Jerusalén, fue invadida. Entonces casi la mayoría de los especialistas, de los teólogos, tienen la idea de que este libro fue escrito entre el año 50 y el año 60 después de Cristo, ¿verdad? Y fue un evangelio que iba directamente, como vamos a ver, hacia los judíos, ¿verdad? Porque contenía muchos datos de que Dios estaba, especialmente esto que dice: esta es la promesa. Cristo es la promesa, Cristo es ese rey prometido, es ese David que vendría eternamente, ¿no? El reinado eterno. Y Cristo es esa promesa que Dios le dio a Abraham, es lo que le está diciendo en esa genealogía. Así que Mateo el evangelista se asegura de mostrar a todos y en especial a los israelitas que Dios estaba cumpliendo su palabra, ¿no? Este es la simiente de la promesa hecha a Abraham. Este es el gran rey esperado de la línea de David, que se habría de sentar en el trono eternamente. Este Jesucristo es el cumplimiento de la promesa señalada también en Génesis 3:15, ¿se acuerdan, no? Ante la caída, la desobediencia de Adán y Eva, ¿qué fue lo que se dijo ahí? He aquí la simiente de la mujer, ¿no? Te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Entonces, cuando Dios dijo que en Génesis 3:15, también vemos aquí el cumplimiento de esta promesa cuando Dios dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente antigua. Y aquí entendemos, ¿no? Si vamos a 1 de Corintios 15,
cuando acabamos de pasar hace un rato. 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terreno, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O sea, no es lo mismo que te concedan vida, alma viviente, a que tú seas un espíritu vivificante que produce la vida. ¿Sí me explico? El primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán, un alma viviente que puede ser quitada, ¿verdad? El otro es un espíritu vivificante, algo que continúa con vida sin poder ser detenido, vive eternamente, no estable para siempre. Claro, podemos notar que uno de los propósitos del Evangelio de Mateo es señalar que Jesucristo cumple estas promesas del Antiguo Testamento referentes al Mesías, ¿no? Esta es la razón por la cual anota ahí en el primer versículo, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿no? Ahora, precisamente versículo 22 y 23, donde Mateo señala que el nacimiento, cita Isaías 7:14, ahí en el versículo 22 y 23, todo esto aconteció, o sea, todo el nacimiento, la encarnación de Cristo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo. Y en el versículo 23 cita Isaías 7:14, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios, ¿no? Esta es la profecía de Isaías dada ¿cuántos años antes, hermanos? 700 años antes. 700 años antes dada esta promesa y ahora cumplida. Bueno, entonces la tradición del primer siglo adjudica este evangelio a Mateo, el cobrador de impuestos. Como sabemos, los cobradores de impuestos eran llamados publicanos. Ahí pueden ustedes anotar Lucas 19:2. Los publicanos colectaban los impuestos que había establecido el Imperio Romano sobre los lugares conquistados. Entonces los publicanos, obviamente, pues a veces tenían la mano un poco larga, como dicen, la uña un poco larga, y por colectar ese dinero de los israelitas, vamos a decirlo así, que estaban conquistados, y entregarlo a las arcas romanas, se consideraban como traidores. Los que desarrollaban esa labor eran cajeros locales, vamos a decirlo así, tesoreros locales, publicanos, ¿no? Cobradores de impuestos. Se ponían así en la mesita, en su mesita, a cobrar los impuestos. No había las oficinas de Hacienda como las que tenemos ahora, ¿no? Entonces eran un poquito más humildes, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, eran considerados traidores a la patria por prestarse a hacer este trabajo de recolectar el dinero de sus hermanos, y luego sacaban el dinero y se lo llevaban al Imperio Romano, ¿verdad? Eran catalogados socialmente. Vea por favor Mateo 21, en el versículo 31. Si tú eras un publicano, no es raro que te gritaran en la calle, maleta, y un montón de cosas, ¿no? O sea, traidor, así como nos imaginamos que les gritan a algunas personas que van disfrazadas de color rojo subido. Entonces, bueno, no podía dejar de decir el comercial, ¿verdad? Entonces, bueno, 21:31. Vean ustedes que eran muy mal catalogados los cobradores de impuestos. Mateo 21, en el versículo 31, nos dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen el primero, dícele Jesús, de cierto os digo, y vean la clasificación, que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. O sea, los publicanos eran colocados
como tan pecadores o tan malvados como una ramera, ¿verdad? Así era la clasificación que se hacía en ese entonces. Acostumbraban, por supuesto, a hacer cobros excesivos. Vean Lucas 3, por favor, por favor. Les decía yo que se les iba la mano, porque aquí mismo, en 3:12, por favor, de Lucas, algunos publicanos escucharon la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, y nosotros decimos, ¿y quién no querría escucharlo, no? ¿Quién no querría saber más acerca del perdón de pecados? ¿Quién no querría saber más acerca de la limpieza del alma, la limpieza de la conciencia, de ser perdonados de todas las injurias, de todas las maldades que hayamos hecho? Aún los malvados publicanos, ¿no? Cuando nos imaginamos a una persona muy malvada como una ramera o un publicano en este caso, y deberíamos imaginarnos, porque algunos de nosotros estábamos así, en las mismas condiciones, cuando nos hablaron el Evangelio, bueno, llenos de maldades, llenos de pecados, llenos de actos funestos, llenos de cosas horribles, ¿verdad? Y así nos dice que estos hombres, en Lucas 3:12, nos dice que estos hombres, cuando le fueron a preguntar a Jesús, vinieron también los publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué haremos? O sea, ya ve que dice, si tienes dos chaquetas, dale una al otro y así, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Y Jesucristo les dijo, no exijáis más de lo que se está ordenado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era probable que si tuvieras una deuda de 3,000, te decía, ¿cuánto va a ser? Son 5,000, ¿verdad? Para cada día, y entregabas los 3,000. No exijáis más de lo que está establecido, ¿no? Ya ve que a veces va uno a ciertas oficinas y le dicen, no, tiene esta deuda, más esto recargo, más esto, más esto, más esto. Y uno dice, pero si nada más, pues sí, pero no lo pagaste a tiempo, ¿verdad? Y van los recargos ahí terribles, ¿no? Y luego los que acostumbran a acumular 4 o 5 años sin pagar impuestos, ¿no? Cuando ven esos comerciales ahí, esos grandes espectaculares, ¿no? Donde dice, cero recargos, ¿no? Por pagar los 5 años, si tú pagas tus 5 años, cero recargos. Y tú dices, oye, qué bien, ¿no? Y el que está pagando puntualmente dice, oye, ¿verdad? ¿De qué me sirve pagar puntualmente? Se fomenta la cultura del no pago, ¿no? Y algunos ya saben, y luego como hay partes que son negociadas, entonces todavía bueno, si eres amigo ahí, entonces te firman y viene un poquito de rebaja por allí, ¿verdad? Todavía adicional, tú dices, pues mejor no pago, no me espero hasta que ya sea una deuda y a lo mejor me cobran la mitad. Bueno, tengo la tentación de decir algunas cosas, pero no las voy a decir. No exijáis más de lo que está ordenado, así. Entonces, Mateo fue convertido, como sabemos, llamado del banquillo de los publicanos. Nos dice ahí Marcos 2:14, que era precisamente hijo de Alfeo. Dice ahí, pasando por ahí, vio a Leví, que es Mateo, hijo de Alfeo, sentado al banco de los publicanos, de los públicos tributos, y le dice, sígueme, y levantándose, le siguió, ¿no? Entonces, así fue persuadido. Después en Lucas 5:27, por favor. En Lucas 5:27 se nos indica, después de estas cosas salió ahí vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme.
E hizo Leví gran banquete en su casa, y había compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? O sea, con los publicanos también las rameras, con los pecadores más grandes, ¿no? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Claro, estas palabras son muy fuertes, hermanos. No hay personas, ya ve que tenemos la tendencia o la tentación por el orgullo humano a sentir que nosotros no somos como los demás, a sentir yo no soy como este, yo no soy como aquel. O sea, el orgullo te hace esponjarte un poquito, ¿verdad? Y pensar que, ay, allí van esos pecadores, ¿no? Sobre todo si vas caminando y va una peregrinación de personas ahí en el catolicismo detrás de los ídolos, y dices: oh, aquí van estos, ¿y dónde estábamos la mayoría de nosotros viviendo en un país católico, ¿no? Entregado ahí a la idolatría. Estábamos igual o peor, hermanos. Practicábamos cosas iguales o peores, y éramos malvados también, ¿no? Entonces, deberíamos tener compasión y deberíamos predicarles el evangelio de la mejor manera que podamos, por si quizás Dios les concede que salgan de ese lugar donde estuvimos nosotros también, ¿verdad? Nos da pena, nos da sentimos enojo, es un sentimiento mezclado, ¿no? Por un lado, enojo por lo que se está haciendo porque ofende a Dios, y por otro lado, compasión ante tanta ignorancia, y decir, bueno, ¿por qué no entienden, no? Pues a lo mejor es porque no hay alguien que les predique, ¿no? Alguien que les vaya a decir las buenas nuevas de que sus pecados, incluyendo la idolatría, pueden ser perdonados, ¿no? Y que Dios aborrece esas cosas. Bueno, entonces, así después, Mateo aparece, Mateo 10:3 aparece. Entonces nos fuimos hasta el 32, sí, ¿verdad? Ok, ahora en Mateo, por favor, 10:3 aparece en la lista de los 12, ¿verdad? Nos dice ahí Felipe, los nombres de los 12 apóstoles, versículo 2, 10:2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y en el versículo 3, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, ¿no? Entonces, ya comentamos que el libro fue escrito antes del año 70. Algunos piensan, para no fallarle, entre el 50 y el 60, ¿no? Pues de una vez nos vamos hasta el 68 si quieren, o más o menos por ahí. Su ubicación inmediata en el Nuevo Testamento nos muestra el propósito del Evangelio, ¿no? Demostrar que Jesús es el verdadero Mesías y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que ya citamos, ¿no? Se dice, por tanto, que este Evangelio fue escrito para los judíos, para persuadir a los judíos que Cristo es el Mesías que había prometido, o que se había prometido tanto a Abraham como el Rey eterno de que hablaba David, el reinado eterno. Curiosamente, Mateo es el único que nos dice, recuerdan ustedes en Mateo 16, 18 y 18, 17, Mateo nos habla por primera vez en este Evangelio de que se establecería que una iglesia, la cual tendría autoridad, ¿no? La autoridad de la disciplina de la iglesia. Es algo curioso porque solo aparece en Mateo, ¿no? ¿Cuál era el propósito de los evangelios, ¿no? Formar qué iglesias, formar una iglesia, establecer una iglesia, siendo la principal piedra Jesucristo, ¿no? Y consumar así su eterna redención y regresar en su segunda venida, ¿no? Entonces, tiene un sabor judío por todas partes. Todo el Evangelio de Mateo usa el término dirigido, como es dirigido a los judíos, usa la terminología cada vez que habla, usa la terminología no de reino de Dios, sino reino de los cielos. Para los judíos era muy importante, no se sentían ni siquiera dignos de pronunciar el nombre de Dios.
Entonces, en lugar de decir reino de Dios, dice reino de los cielos, ¿no? Haciendo esa sustitución. Evidentemente, Mateo tenía el propósito de ganar a los judíos, demostrándoles que Jesús era el Cristo prometido, el Cristo esperado, ¿no? Así se dice, ¿no? Como resumen aquí, Mateo escribió para los judíos, Marcos es un evangelio para los romanos, Lucas es un evangelio para los griegos y Juan es un evangelio para todo el mundo. Así por su contenido es clasificado de esa manera, ¿no? Mateo a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas para los griegos y Juan para todo el mundo, ¿no? Así es clasificado la visión de estos evangelistas, trazando entonces así el proyecto divino en la historia, que su evangelio se predicaría en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como dice Hechos 1:8. O sea, el programa está así, ¿verdad? Entonces, y están los evangelios así ordenados por pura casualidad, ¿no? ¿Será casualidad o no? Hay un propósito, por supuesto, ¿no? Entonces, Jesús es el Mesías de los judíos y el Salvador único del mundo, ¿no? Es el Salvador. Ok, entonces, comentando un poquito sobre la genealogía de Jesucristo, volvemos a Mateo 1, por favor, en el versículo 17. Este, Dice, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones, y desde la transmisión de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Las genealogías no son así como las trazaríamos nosotros de mi tatarabuelo, el bisabuelo y el abuelo y el que sigue, no están trazadas de esa manera, dan saltos así por épocas, vamos a decir así. Entonces, si lo queremos encontrar así seguidito común, no están así trazadas, ¿verdad? Y no se puede evadir que, vamos a decirlo, ¿no? También esta idea de las generaciones, algunos lo ubican debido a la cultura semítica, los hijos de Sem, así como los egipcios, los griegos, usan lo que es la numerología. Entonces, algunos han señalado que hablando de la plenitud está la Trinidad, ¿no? Las tres personas. Y hablando de las cosas que indican plenitud, los cuatro extremos de la tierra, ¿no? Así nos dice. Entonces, ya empezó a hacer números, ¿no? 3 más 4 es igual a 7, ¿no? Hablando mientras las tres personas indican las tres personas de la Trinidad, de la deidad, de la trina deidad, nos indican plenitud, también a los cuatro vientos de extremo a extremo, ¿verdad? Nos indican también una plenitud. Entonces así, figurativamente, 3 más 4 indicaría el 7, que sería la plenitud. Esa es la numerología que algunos comentaristas señalan. No quiero que la ignoren, no voy a meter la mano por esa numerología, ¿verdad? Simplemente creo que puede entenderse en el mismo sentido. Si usted habla de por qué 14 y 14, por qué 3 veces 14, pues es, sí, el doble de la plenitud. Lo estamos interpretando así muy campechanamente. No tengo nada contra los de Tabasco ni contra los de Campeche, pero porque dije Tabasco, ya me salió natural, ¿verdad? Me salió muy natural. Entonces, así que repetido 3 veces, para introducción al último 7, que sería nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el fin de una era y el principio de otra era, ¿no? Con Cristo terminó en un sentido todo el proyecto adámico, vamos a decirlo así, y comienza el proyecto del nuevo hombre en Cristo Jesús, ¿no? Los creyentes somos criados en Cristo Jesús.
las personas que fueron salvas, porque muchas personas se confunden, fueron salvas en el Antiguo Testamento, fueron salvas por mirando hacia un Cristo por venir, ¿verdad? Fueron salvadas por Cristo, no hay salvación fuera de Cristo. Entonces uno puede salvarse mirando hacia la primera venida de Cristo, hacia el Mesías, hacia este rey, o puede uno salvarse, ¿no? Mirando su segunda venida, mirando la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, el fin de una era y el principio de una era nueva. En Cristo se cumple todo lo antiguo. Hebreos 9, por favor. Hebreos 9, en el versículo 10, nos dice que el Antiguo Testamento, no hablando de eso, está siempre ando diciéndole, ¿no? En las versiones antiguas, si usted lo nota cuidadosamente, en las versiones antiguas, la carta de Hebreos no es como algunos grupos dicen, ¿no? Que quién sabe de quién será, que pudo haber sido. En las versiones antiguas, la carta es adjudicada a Pablo, dice, en la epístola del apóstol San Pablo a los hebreos, ¿no? En las versiones modernas, del 60 para adelante, no dice carta a los hebreos. Para los que tienen versión antigua, ahí está. Entonces, y algunos ya, no, que no es cierto, que sí es cierto. Bueno, ahí está, las versiones antiguas así están. Entonces, en Hebreos 9, en el versículo 10, dice que en las ordenanzas del Antiguo Testamento, ¿no? Consistiendo solo en viandas, en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Algunas versiones tienen la versión moderna, la versión 60 tiene hasta el tiempo de reformar las cosas, ¿no? Hasta el tiempo de la reforma. Claro, esa palabra les debe gustar a algunas personas bastante, ¿verdad? Sobre todo si son reformados, entonces ya ves, hasta pudieran encontrar ahí mismo la reforma, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí. Estas cosas fueron impuestas hasta el tiempo del cumplimiento, ¿no? Cristo es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Del cual todos los sacrificios veterotestamentarios eran solo sombras y figuras. Entonces Cristo es el cumplimiento, ¿verdad? La encarnación del propio Hijo de Dios, tomando una naturaleza humana y subiendo a la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. La única manera. No se puede pasar por alto la santidad, la justicia, la ira divina, más que cumpliéndola. Y Cristo tomó la carga, la responsabilidad de nuestros pecados, de todos los que creemos en Él, y recibió ahí en la cruz el castigo, ¿no? Es por esa obra, por su obediencia imputada y porque nos libró del castigo de la ira eterna en la cruz del Calvario. Así somos salvos. Entonces, impuestas todas estas cosas hasta el tiempo de la corrección, hasta el tiempo que viniera el verdadero mediador. Versículo 15, 9:15 de Hebreos. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué interesante versículo, ¿verdad? Los que son llamados. O sea, no es por todo el mundo. Sí, sí son personas, no solo judíos, sino de todo el mundo, pero solo los llamados, ¿no? Entonces, en él, en Cristo, son cumplidas las promesas, como ya mencionamos, hechas a Abraham en Génesis 12, y en él tenemos el cumplimiento del verdadero Rey eterno, el Hijo de David, señalado en 2 de Samuel 7, que ya vimos. Él es la vara de Isaí, el tronco de Isaí, de Isaías 11:1. Curiosamente, también esta presentación de Mateo comienza con Abraham, el padre de los israelitas, cuya generación procede de un nacimiento sobrenatural de Isaac. Vamos a decir sobrenatural. No sabemos si fue específicamente algo que Dios hizo o fue una generación natural, como ya dije, ¿no? Pero lo más lógico parece ser que fuera una generación natural, fuera, es decir, en una relación normal entre Abraham
Abraham y su esposa Sara, ¿verdad? No algo externo, porque después, no lo sabemos. Lo dejamos así, ¿no? Porque Sara no tuvo más hijos, ¿verdad? Solamente tuvo ese hijo. Y bueno, no anoté el versículo, pero nos dice que Dios visitó a Sara en el capítulo 21, versículo 1. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. O sea, ¿cómo entendemos esa visita? No lo sabemos, ¿verdad? Pero, bueno, ahí está el tipo. Así que Cristo es el que cumple las promesas señaladas así, las figuras del Antiguo Testamento, y es mediador del nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión o el perdón de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los que son llamados sean judíos o sean de cualquier parte del mundo, no de todo el mundo. Eso es lo que nos indica. Ahora, curiosamente esta presentación pues comienza con Abraham, el padre de los israelitas, cuya genealogía procede de un nacimiento sobrenatural como el de Isaac, y cierra esta genealogía con otro nacimiento sobrenatural como lo fue el de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, los siguientes versículos nos hablan de una concepción sobrenatural de Jesús, es decir, un milagro. Lucas 1, por favor. Yo sé que estamos brincando a muchos versículos y no estamos yendo ahí versículo a versículo. Como acostumbramos, ya lo haremos a partir del capítulo 2, ¿verdad? Ahorita solamente comentaremos algunas cosas. Lucas 1, versículo 34. Los versículos siguientes aquí en Mateo nos hablan de la concepción sobrenatural de Jesús como un milagro. Dice en Lucas, que lo narra más detenidamente, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. El ángel le había dicho, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús, versículo 31. Y respondiendo entonces el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes a ella que era llamada o es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra, y el ángel partió de ella, ¿no? Entonces, es imposible que una mujer conciba sin tener una relación con un varón, ¿verdad? Entonces, esto es un milagro, el milagro por el cual María concibió sin tener una relación con un varón. Entonces, lo que veíamos hace rato del capítulo 21 de Génesis en el nacimiento de Isaac, no sabemos si fue un milagro exactamente igual a no lo sabemos, ¿verdad? Sí, o sea, el Señor tiene el ADN de todo, ¿no? Él pudo implantar, sí, haciendo ese milagro. No nos lo dice, ¿verdad? Pero es el hijo de la promesa, se puede decir así. Entonces, no hay imposibles, así como con Abraham y Sara, no hay nada imposible para Dios, ¿no? Dios visitó a Sara, así nos dice el Señor visitó a Sara y y vino Isaac. Entonces, así después de nacer milagrosamente, ustedes pueden imaginar, ¿no? Cada uno de nosotros ha leído completamente los evangelios y estaban todos felices, especialmente los judíos, esperando que este gran Mesías, nuestro Señor Jesucristo fuera coronado como rey, ¿no? Y fuera exaltado como rey. Esa era la expectativa. Un rey triunfante, un rey vencedor.
Y es aquí donde viene el cambio completo, no brusco, porque no es bajo el plan de los seres humanos, sino es bajo el plan divino. Y, oh, qué tristeza, ¿no? Se murió el que esperábamos, que era el Mesías, ¿no? El que esperábamos que iba a ser el rey. Ya hace 3 días y ellos no tomaban en cuenta que la resurrección, ¿verdad? Entonces, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios, ¿no? Y así mediante el plan de Dios incluía la resurrección y el triunfo sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el pecado. Estas declaraciones que no hay imposibles para Dios, hermanos, que aparecen aquí, no hay imposible, otra vez lo volvemos a ver, el versículo 37, que concibiera Elizabeth, ¿no? Y que María concibiera, dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Hay algunas personas, como hace rato mencionaba, la aparición de un rinoceronte aquí en medio, o sea, no tendría ningún sentido hacer ese milagro. ¿Cuáles son los milagros que Dios hace? Los milagros que van en relación con su proyecto divino. Nada puede impedir el proyecto divino. Dios hará todo y ha hecho todo lo que es necesario para que su proyecto se cumpla, ¿verdad? Y es ahí donde viene la necesidad de milagros. Sí. Necesito que nazca Isaac. Bueno, pues ya 100 años y 90, pues a ver, no, pues, ya, ni llevándolos con el mejor ginecólogo, no, no se va a poder, ¿verdad? Tiene que obrar Dios. Y obró Dios. La Virgen concebirá. No, no se puede. Eso no se puede. Por eso no estamos de acuerdo con ustedes, porque van en contra de la ciencia. Los milagros van en contra de la ciencia, ¿no? Que un hacha flote, bueno, es en contra de la ciencia, ¿no? Si yo dejo caer este estuche de mis lentes, aunque es ligero, se va a caer. Pero un milagro es contrario a las cosas como suceden según las leyes naturales, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo se encarnó respetando ciertas leyes naturales, pero mediante un milagro de parte de Dios, poniendo lo necesario en el vientre de María, ¿verdad? ¿Cómo le hizo? Si un mago saca un conejo de un sombrero, o sea, y eso es magia, ¿no? En este caso, lo de Dios, ¿qué es? Es poder infinito. De tal manera que la palabra de Dios es dada y es realizada, ¿no? Lo que Dios quiere, lo que Dios intenta, lo que Dios se propone. Diseñar los árboles, diseñar los peces, diseñar los frutos, diseñar las verduras, diseñar a los hombres, diseñar el pelo de uno, el pelo de otro, la nariz de uno, los ojos de uno, las orejas de uno, unas grandotas, otras jaladas, otras estiradas, una nariz de un lado, de otro. Ya no le seguimos, ¿verdad? Unos medios chuecos, otros así, unos grandotes, otros gordos. La sabiduría de Dios, sino unos chinos y otros sin pelo, pero lacios o como sea. Entonces, así el asunto, ¿no? No hay imposibles para Dios, ¿no? Estas declaraciones de no hay imposibles no son dadas para, como dicen algunos grupos pentecosteses, ¿no? Para cumplir los caprichos humanos o deseos personales. Pídale el carro a Dios, pero no, no te lo dio. ¿Le dijiste de qué color era? No, pues por eso, ¿verdad? Ay, y el otro, no, ya le voy a pedir ahora sí de que le toque. No, hermanos, o sea, no, los milagros de Dios no son usados para eso, para caprichos personales, ¿no? Que aparezca Dios una casa aquí, ¿cómo para qué? Mejor le damos el trabajo a los albañiles, a los ingenieros, que hagan su tarea, ¿verdad? Se quedarían sin trabajo, ¿verdad? Entonces, no hay nada imposible para que los planes y los proyectos de Dios se cumplan. No es para su poder, no es para cumplir caprichos humanos o deseos personales. Si usted ha visto alguna vez esos programas de televisión, ¿no? De grupos que dicen, no, el Señor me habló, ¿no? En un sueño me dijo,
que hoy ustedes me iban a dar un Ferrari, ¿no? Y ahí está el predicador, dice, ya está toda la gente buscando y rascándole a ver de dónde va a salir el Ferrari, porque Dios le dijo y le habló. No, ya Dios habló y ya se cerró la revelación, esa persona es mentirosa. Ya Dios no habla hoy así, con voz audible. Ya todo lo que tiene que decirnos está aquí en la escritura. Ya no es el tiempo de que Dios te hable. ¡Hey! Sí, Pablo. ¡Hey! ¿Quién habla? Sí. No, ya no es así, hermanos. Ya no es como Samuel. Ya sí, dígame. Sí. No, yo no te hablé. Sí. Y otra vez, ¿no? Ya Dios no habla de esa manera, ¿no? ¿Pudiera hacerlo? Sí, no hay imposibles para Dios, pero no va a hacerlo. Todos los principios, valores, normas para tomar decisiones, para ir hacia un lado, hacia otro, están dados aquí en la Escritura. Ya Dios no necesita hablarte personalmente. Como visitamos muchas veces el penal, hay muchas personas ahí, hay un lugar donde según ellos se aparece Cristo cada X tiempo, ahí en el penal. Entonces, el problema es, algunos ya lo vieron, ya lo oyeron, pero salen y siguen en las mismas. Entonces, no es así el asunto, ¿verdad? Entonces, esas cosas probablemente no sean de Dios. El enemigo hace milagros y prodigios mentirosos, ¿no? Eso es lo que dice, para persuadir. O sea, no sabemos cómo aparecerá el anticristo, pero seguramente hará milagros y prodigios. ¿Sí? Que te van a conducir es que adorar la imagen de la bestia, ¿no? ¿Sí? Qué curioso, ¿verdad? Que un milagro te va a conducir y va a gratificar y asegurar que la idolatría, ¿qué nos dice la escritura? ¿Qué nos dicen los mandamientos? ¿Tendremos que cambiar los mandamientos? No, hermanos, esos son milagros y prodigios mentirosos que el enemigo hará y ha hecho ¿para qué? Para persuadir y engatusar y engañar a los que se han de perder. Entonces, bueno, por el poder infinito de Dios fueron dichas estas palabras para que tengamos confianza y certeza respecto a qué, a nuestra redención, a nuestra lucha contra el pecado, a que la historia de la redención llegará a su fin y que nosotros tendremos bendición y triunfo y victoria y vida eterna y gloria y un cuerpo resucitado y todas las promesas que Dios ha dado en su palabra, que al fin venceremos el pecado completamente, que ya no quedará ni una sola mancha en nosotros, ninguna sola inclinación pecaminosa. ¿Y no lo creemos? Bueno, aquí lo está diciendo Dios. Entonces hemos de creerlo, eso es lo que sucederá, eso es lo que pasará con cada uno de los hijos de Dios. El pecado ya no será más una lucha en el cielo. Cuando salgamos de este mundo ya no lucharemos contra el pecado, habrá sido erradicado, habremos triunfado. No quiere ya no perder el control, no quiere cesar de sus ojos malvados, de su lengua chismosa, de sus oídos perversos, de sus ojos, ¿qué? Codiciosos, asesinos, así, tantas cosas, ¿no? Queremos ser libres de eso. Llegará, Dios lo ha prometido, hermanos. No hay cosas imposibles para Dios. Dios obrará esto. Ya ha quebrantado el poder dominante del pecado en sus hijos. En todos nosotros lo ha quebrantado, en todos los que somos sus hijos. Ya no somos los esclavos del pecado. Todavía quedan huellas y manchas, pero todo eso terminará más adelante. Llegaremos a la perfección. Es algo que anhelamos, algo que deseamos. Bueno, no hay cosa imposible. La victoria completa llegará porque Él lo ha prometido, ¿no? Así que Dios proveyó a su nación, a Israel y al mundo de un Salvador. Cumplió la profecía de Isaías 7:14 con 700 años de anticipación, ¿no? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Se nos narra también aquí, vamos a apurarnos,
los conflictos entre la pareja comprometida, ¿no? Porque José, de repente que María le diga, estoy embarazada, pero ¿cómo fue posible eso? Entonces tuvo que haber otro milagro, ¿no? Se le apareció un ángel a José y le dijo, recibe a tu mujer, porque lo que en ella hay es obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, así como dijeron en cierto programa, no, pues así, pues sí, así, sí, pues sí. Entonces, sí. Entonces, José, aunque piadoso, que quería dejarla para no exponerla a ser lapidada, ¿no? Dejarla secretamente, ¿no? Cuando los judíos se comprometían o se comprometen, sus compromisos ya es como si ya tuvieras matrimonio, ¿no? Aunque falta el acto legal, el acto civil, vamos a decirlo así. En una sociedad sacralista, el dictamen de un sacerdote era legal, ¿ya? Nosotros no, porque hay una separación entre iglesia y Estado, ¿verdad? Ya es diferente. Por eso, bueno, ya nos casamos, ya nos arrejuntamos y ya está. No, 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 tiene que tener su acta del registro civil y ya está casado. ¿Me explico? Es diferente. Nosotros no somos una sociedad sacralista. Eso pretendería, por ejemplo, la iglesia común, que fuéramos eso, ¿no? Que fuera una sola religión y un solo y no hubiera ninguna otra iglesia más que la iglesia común y todos allí y todos al tiempo antiguo, ¿no? Priista, católico, mexicano, ¿no? Así cerrado el núcleo, ¿verdad? No te podías salir de ahí. Pero ya, gracias a Dios, no somos esa sociedad sacralista. Espero que no vayamos a caer en una sociedad comunista porque eso estaría peor, ¿no? Bueno, ya lo dije sin querer queriendo. Entonces, así, Dios, por un mensaje en sueños, calma a José y le manda a recibirla. Y así, por este mensaje, José la recibió. Dios hablaba en sueños y por medio de ángeles. Ahora que ya está concluida la revelación del Nuevo Testamento, no podemos pensar que Dios va a seguir hablando de la misma manera. Ya se cerró la revelación, nadie puede añadir y nadie puede quitar. O sea, si tú dijeras, es que Dios vino en sueños y me habló y me dijo, híjole, ¿qué te dijo? Aquí le vamos a agregar una página, le pego ahí una página para, si Dios te habló, hay que registrarlo. Todo lo que Dios dice hay que registrarlo. No, hermano, ya se cerró la revelación. Dios te inclina a tomar ciertas decisiones. Entonces, no piense que son mensajes divinos, ¿no? A lo mejor se comió 3 kilos de carnitas y por eso, quién sabe qué soñó, ¿verdad? Dios me habló, no, pues sí te comiste y un pozole aparte, no, pues imagínate, no hay quien aguante eso, seguramente alucinaste. En tercer lugar, los nombres dados aquí, y nos enfocamos al final, los nombres dados al Señor aquí, Jesús, Emmanuel. Jesús quiere decir el Salvador, ¿no? Eso es lo que quiere decir la palabra Jesús. Con este nombre se describe la misión de nuestro Señor Jesucristo, para lo cual se encarnó, para lo cual vino y nació. Él es el deseado de las naciones. Él es hermoso entre millares, el reposo de los trabajados y cansados, no es lo que dice la escritura. No se trata de que te cansaste en el trabajo, es trabajados y cargados por el pecado, por la culpa del pecado. No, sí, he trabajado toda la semana 8 horas extras, entonces estoy bien cansado. Eres un candidato ideal. No, sí, trabajados y cargados en el sentido de la culpa, de la condenación del pecado, teniendo convicción de pecado y sabiendo que el juicio de Dios está sobre ti, produce un estrés interior, una angustia, una convicción de pecado, temor de condenación, hasta que te conduce a buscar la salvación, ¿no? A eso se refiere, ¿no? El que sería el pan de vida, la luz del mundo, el agua que sacia eternamente, la resurrección y la vida, el príncipe de paz que llegaba a cumplir su misión salvadora.
Algunos, no, están estos rebeldes, que pues mándales el ejército y que los aplasten a los rebeldes, ¿no? Son enemigos de Dios, pues manda el ejército y ¡brum! Que los aplaste a todos, ¿no? Pero, hermanos, es un tiempo de gracia y de misericordia, ¿no? Cristo ha venido a salvar lo que se había perdido. Ese es el gran proyecto del Evangelio, restaurarnos y hacernos hombres nuevos para introducirnos al cielo. El primer Adán falló, el primer Adán cayó, ¿verdad? Cristo obedeció en forma perfecta y redime lo que echó a perder el primer Adán. Nos limpia de pecado y nos reconstruirá perfectamente para la obediencia que anhelamos, una obediencia completa. Ahora, Él es el Salvador. Esta perspectiva de la vida es la perspectiva correcta. Esta perspectiva de la historia es la perspectiva correcta. El mundo tiene propósito, el mundo tiene sentido. ¿Sí? El diseño de este mundo, la vida de este mundo, la existencia tiene sentido y cobra sentido cuando lo vemos a la luz de las enseñanzas de la Biblia. ¿Por qué era necesario un Salvador? Porque el pecado se introdujo al mundo y el pecado es la causa móvil de todo el desastre que existe en nuestro mundo y en cada una de las familias y en cada una de las personas en particular. Lo que este mundo necesita no es un pacto de paz, no es un pacto entre naciones, no es un mercado común. Lo que este mundo necesita es redención de pecadores. Y si usted lo puede ver en forma macro, la causa de todos los problemas en nuestro mundo, guerras, codicias, que uno tiene petróleo, que el otro no, uno tiene oro, el otro se lo roba, el otro lo vende, el otro lo traiciona. Todo es debido a ¿qué? La causa móvil siempre es el pecado, la codicia, la envidia, el robo, el odio. Eso es lo que tiene nuestro mundo. Entonces Dios ha enviado la solución. ¿Cuál es la solución? El arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Por eso es maravilloso, ¿no? Dios con nosotros. Entonces, el nombre de Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros en el versículo 23, Mateo 1:23, indicando con estos nombres sus dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, cumpliendo aquella misteriosa profecía de Isaías 9:6, ¿no? He aquí, un hijo nos es dado, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido. Vamos a leerlo porque sí, así es. Sí. Un hijo nos es dado. ¿Cuál hijo? El Hijo Eterno, ¿verdad? Sí. Un niño nos es nacido. Jesús se encarnó, ¿no? Cristo se encarna y cumple la profecía de Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, hablando de la doble naturaleza, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos por un lado teniendo hambre y sed, llorando, y por otro lado calmando la tempestad, declarándose el Eterno, igual con el Padre. De cierto les digo que yo soy, el Padre y yo uno somos. ¿Quién te quieres hacer? El que era, ¿no? El que es. Juan termina en su evangelio diciendo, vimos su gloria, ¿no? Finalmente, no podemos pasar por alto la declaración respecto a la extensión de su redención. Lo que aparece en Mateo 1:21, parirá un hijo, lo que dice, recibe 20. Pensando él en esto, aquí el ángel del Señor le aparece en sueños a José, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, Salvador, ¿no? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es a su pueblo. O sea, por más que queramos extender, no, el evangelio es para todo el mundo. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que todos y cada uno de los miembros de la raza humana son salvos? No, que el evangelio no es solamente para israelitas, que el evangelio no es solamente para las 12 tribus de Israel, el evangelio es para todas las naciones, es el salvador del mundo.
Eso es lo que quiere decir, ¿no? Cuando las declaraciones aparecen, volvemos a repetir, ¿no? Mateo a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a todo el mundo, ¿no? O sea, de todas las naciones, salvos de todas las naciones. El rescate de Cristo no es una redención genérica o una posibilidad de salvación, ¿no? Como pintan algunos, ¿no? No, no, la salvación está dada, ¿sí? Decía un hermano que estuvo aquí muchos años, bueno, algunos años, año y medio nada más, decía que él siempre cerraba sus sermones cuando se trataba de sermones evangelísticos y decía, dice, lo que más tristeza me da es que si usted no acepta a Cristo, si usted no viene a Cristo, se va a ir a su casa y se va a terminar su vida, se va a morir y se va a ir con su cuenta pagada. Era lo que predicaba, ¿no? Porque dice, Cristo murió por todo el mundo. Entonces, si Cristo murió por todo el mundo, su cuenta está pagada. Pero usted se va a ir al infierno con su cuenta pagada. ¡Qué menso! Por no aceptarlo. Y así era la manita de puerco que hacía, ¿no? O sea, no, hermano, Cristo murió por su pueblo, murió por sus escogidos, estos son los que son llamados, ni uno solo se perdió, ni uno solo se perderá. Cuando la Biblia cambia la terminología de Israel a todas las naciones de Israel, a todo el mundo, se refiere a que Dios no nada más salvaría personas de Israel, sino personas de todas las naciones. Si usted se pregunta por qué los israelitas caminaban en el Antiguo Testamento así, ¿no? ¿Por qué cree que sería? Porque eran el pueblo escogido de Dios, ¿no? Y decían, nadie más, toda la demás gentuza, pelusa, son como animalitos. Nosotros somos los, ¿de dónde eres? De México. Oh, no, israelita, no, no, hermanos, es de todas las naciones, ¿no? Entonces, lamentablemente Israel se ensoberbeció. Ahora, entonces, el rescate de Cristo no es una redención genérica o una posibilidad de salvación. Es una salvación eficaz. A los que predestinó, a los que amó, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos redimió, y a los que redimió, a estos glorificó. No hay ninguna pérdida. Entonces, así como el sacerdote ofrecía o entraba en el lugar santísimo con el pectoral, ¿qué traía en el pectoral? Un collar con 12 piedras que indicaban las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Era una figura de lo que habría de ser. ¿A quién habría de salvar? Al pueblo de Israel, a los escogidos. ¿Sí? Entonces, Cristo entró al cielo ofreciendo un rescate por su iglesia, por su pueblo. La redención es particular y no general. La redención es particular, no es una mera posibilidad, es segura, ¿no? Cristo vino a morir por su pueblo. Terminamos con unos comentarios. En primer lugar, con respecto a la genealogía, no podemos dejar de notar que, si ustedes se fijan en los nombres, no solo incluye israelitas, sino hay extranjeras, por ejemplo, como Rahab de Jericó, ¿no? O Ruth, la moabita, y Tamar, probablemente cananea, ¿no? Además, Betsabé y María era de Galilea. ¿Sí se acuerdan cuál era la opinión de Galilea? Puede salir algo bueno de Galilea, ¿sí? De Nazaret, de Galilea. Jesús Nazaret, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, los galileos estaban muy mezclados, lo mismo que los samaritanos, ¿no? Entonces, solamente Judá era lo que había sido resguardado. Bueno, incluye también personajes buenos y emblemáticos como Abraham, Isaac, Jacob, David, aún a pesar de sus fallas terribles, ¿no? De sus pecados. Incluye a malosos como Roboam, el hijo de Salomón, ¿no? Ahí está en la genealogía. Endureció el cobro de su reinado y provocó la división de Israel, ¿no? De las 10 tribus y las 2 tribus de abajo. De Joram
dio culto a Baal y se casó con la hija de Acab y Jezabel. O sea que es como si te casaras, con, perdón por la expresión, con una bruja, ¿no? Imagínate nada más. Horrible, ¿no? Acaz, ¿qué fue lo que hizo Acaz? Está en la genealogía, pero Acaz fue el que visitó Siria, ¿no? Y dijo, ah, qué altar tan bonito tienen aquí. Me hacen uno igual y me lo mandan para allá. Y el altar que había lo quitó y puso el otro altar. Ahí está en la genealogía. Entonces hay buenos y emblemáticos y algunos medio malitos, ¿no? Amón, hijo de Manasés, que siguió en sus idolatrías, ¿no? Aunque sabemos, hemos hablado hay una serie muy grande, esa no está grabada, es de los reyes, a ver si un día Dios nos concede volver a darle un repaso, ¿verdad? Este, ¿Por qué haría esto Levino, trazar esta genealogía? ¿Acaso no heriría profundamente a los israelitas al recordarles esto? Aquello de lo que tanto se jactaban y se ufanaban para ser el pueblo de Dios, ser descendientes de Abraham y ahí incrustados en la genealogía de estos cuates, dicen, ay, entonces, este, queda excluida la jactancia, ¿no? Somos descendientes de Abraham, no, no es por ser descendientes de Abraham, es por la elección divina, ¿no? Es por la elección divina. Los israelitas, los judíos no son la raza pura y perfecta, ya estamos viendo, ¿no? Muchos de ellos están en la genealogía. Es como cuando se diga de nosotros, ¿qué se dirá de nosotros? Ah, ese hermano era, híjole, y de regreso, y los de los pies, no, ¿qué éramos, hermano? Y estaremos en el cielo. Pues, a veces nos espantamos de cosas. Es una maravilla ser perdonado de tus pecados. Es una maravilla que Dios no tome en cuenta tus pecados. Es una maravilla que te alcance la gracia, que seas perdonado gratuitamente, que la misericordia llegue a tu vida y te diga, eres perdonado, eres limpio, eres salvo. ¿Quiénes somos nosotros para merecer esto, hermano? Eres parte del pueblo de Dios, parte del pueblo escogido. Entonces, la salvación solo puede venir de Dios, del cielo, no es por méritos humanos. La fe en Cristo excluye toda jactancia, ¿verdad? No nos podemos vanagloriar de nada. Hoy día hay muchas personas que confían en sí mismos, ¿no? Ya ven que hasta es requisito para darte un empleo, ¿no? Porque si tú llegas así, aquí es la empresa donde solicitan mismamente. No, ya, estás fuera, ¿no? Tienes que llegar así, ¿no? Ya llegó su nuevo jefe. Sí. Este sí tiene impacto, ¿no? Este cuate sí tiene personalidad. Sí. O sea, se vigan en la carcasa nada más, ¿no? Entonces, obviamente para eso son las entrevistas, para eso es la experiencia, muchas cosas intervienen, ¿no? Pero, no, este parece ser el más guapo, digo, perdón, el más viable para. Entonces, hay personas que confían en sí mismas, en su apellido. Ya les he platicado, ahora que no están aquí, se les voy a platicar un poco más a fondo, ¿no? A mí se me decía cuando yo quería usar una ilustración de un apellido muy pomposo, decía, no, así ni que tú te apellidaras Ibargüengoitia, no, alguna cosa así. Y luego mi esposa se viene a casar y Guillermo se apellida exactamente Ibargüengoitia. Entonces, sí, un cachetadón así de esos, pues ya, ¿qué dices, no? Se me hacía como un apellido muy rimbombante y mire nada más lo que viene a suceder, ¿verdad? Que te calles, te digo. Estoy callado, ya estoy callado, ¿no? Entonces,
Algunos se jactan así de su apellido, se jactan en sus riquezas, en su orgullo, su amor propio, creen que merecen el favor de Dios por encima de otros y nos damos cuenta que no es así, ¿no? No es así, hermanos. Tenemos que darle la espalda a todo ello y venir con las manos sucias, con la vida sucia, con las manos vacías. ¿Sí? Aquí tenemos publicanos, rateros, adúlteros, mentirosos, codiciosos, impíos. ¿Y qué somos nosotros? Bueno, yo no soy igual que ellos. ¿No somos iguales? Probablemente hayamos sido peores. Pero hermanos, la gracia de Dios nos alcanzó. El perdón de gracia nos alcanzó. Fuimos salvados, perdonados por pura gracia. Eso es maravilloso. No somos, ya sé que no soy digno, ya lo sé. Lo entendí perfectamente por la convicción de pecado. Sabía que no tenía ni la más mínima oportunidad, ni siquiera el deseo, ni anhelaba ir al cielo. Nunca fueron mis pensamientos. Y sin embargo, ven acá. Y así Dios nos alcanzó, ¿no? En segundo lugar, debemos adorar a Dios porque es un Dios fiel que cumple todas sus promesas, ¿no? Sí. Abraham murió, Sara murió, Isaac murió, David murió, los hijos de él murieron. ¿Sí? Y ahora, ¿quién se va a acordar de la promesa? ¿Quién se acordó de la promesa? Dios. Dios es fiel. Dios se acuerda de sus promesas. Si Dios promete algo en su palabra, es maravilloso porque lo va a cumplir. No hay poder que lo impida, no hay ninguna fuerza que pueda estorbar el cumplimiento de lo que Dios desea y de lo que Dios promete. Te ha prometido vida eterna, te ha prometido un cielo, te ha prometido vida nueva. Dios lo cumplirá y lo está cumpliendo. Es fiel. Debemos confiar y aferrarnos a sus promesas. Allegarnos a su palabra es algo seguro, ¿no? Ninguna de sus palabras caerá por tierra. Dichosos, bienaventurados los que confían en él. Jamás seremos defraudados. Así como Abraham, así como Moisés, así como David confiaron y creyeron, saludando la promesa. Así nosotros lo estamos esperando, la redención. Estamos esperando, miramos, anhelando que llegue ese tiempo. Dios es fiel. Debemos imitar la paciencia, la fe, la mansedumbre de José, de María. Nosotros no recibiremos la voz de un ángel, pero hemos recibido algo mejor, ¿no? No sabía yo por qué antes tenían palabra de Dios, ¿no? Santa Biblia, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Inspirada. Entonces, es maravilloso, ¿no? No, pero fue escrita por hombres, y puros pretextos, ¿no? Inspirados por Dios. Escrita por hombres, inspirados por Dios. Seamos entendidos y oigamos con mansedumbre la palabra implantada, no la palabra que salva. Mejor que ángeles hablando. ¿Qué prefiere usted, que le hable un ángel o que le hable Dios? Aquí Dios le habla. Dios directamente, no necesita enviar ningún ángel. Entonces así, en tercer lugar, agradezcamos a Dios en su infinito amor y compasión en tomar una naturaleza como la nuestra y venir a ser nuestro ejemplo para imitarle. Él puede compadecerse de nosotros, nos comprende, nos entiende, vivió en este mundo y en un cuerpo tal como el nuestro, ¿no? En cuarto lugar, es obvio que la condición del hombre es terrible e incorregible. El pecado ha hecho estragos tan profundos que es imposible rescatar al hombre. Y aquí es donde cabe la frase, ¿no? Pero para Dios no hay imposibles. ¿Cómo rescatarlo? ¿Cómo satisfacer una deuda eterna? Una deuda infinita. Pues necesita un pago infinito, ¿verdad? ¿Quién puede dar ese pago?
¿Quién puede salvarnos? ¿Quién puede dar el pago de una cantidad infinita de pecados? Solamente Dios mismo proveyendo a su Hijo. Como en el libro del rollo está escrito acerca de mí, quita lo primero, quita los sacrificios, he aquí vengo yo para hacer tu voluntad. Quita lo primero y pon esto último. Dios mismo subiendo a la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados y pagar esa deuda infinita. Es el Evangelio. Es la salvación de los pecadores. La condición del hombre no se va a corregir. Todos los años, toda la vida así lo demuestran. Tan solo un milagro como la redención de Cristo puede cambiar al hombre y darle vida nueva, un corazón nuevo, iluminando su mente, cambiando su corazón de piedra por uno de carne y conduciendo su voluntad a una obediencia de santidad, a una obediencia evangélica, como lo llamamos, ¿no? Lo que para los hombres es imposible, Lucas 18, 26 y 27. Si este que vino corriendo, el joven rico, no pudo, no fue aceptado. He guardado todas esas cosas desde mi juventud, todos los mandamientos. Ah, sí, has guardado todo eso. Ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¡Ay, no! Toda mi cuenta bancaria, sí, todo. ¡Ay! Y se fue muy triste. Se fue muy triste, pero no engañado. Tenía su mente y su corazón en las riquezas. Entonces, solo un milagro puede cambiar la naturaleza humana y darnos un corazón nuevo, capaz de creer, capaz de tener esperanza. Ser salvo no es una reorientación de la vida, es una vida nueva que se recibe del cielo. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte, no hay una manera en la que tú puedas portarte bien para decir, ya con esto que hice, ya le di al viejito, le di a la viejita, ayudé al otro, ayudé a este más, me puse la camiseta, trabajé gratis, hice esto, soy muy buena. Yo creo con lo que, ¿tú crees que me echará Dios al infierno? Y su compadre, no, usted es re bueno, compadre, me prestó 10,000 y no me los cobró. No, usted se va a ir al cielo redondito, ¿verdad? Sí, sigue creyendo esas cosas. No puedes entrar al cielo a menos que entres por el único camino, que es Cristo, por el perdón de pecados mediante Cristo, para que obtengas un perdón eterno, un perdón infinito, una nueva naturaleza, una nueva vida. Y en lugar de miseria eterna, bendición eterna nos es dada en Cristo Jesús. Y aún así hay personas que dicen, no, se ponen así como, no, me quieres engañar, hay alguna trampa ahí, hay algo escondido que no me estás diciendo, no, tú quieres que me haga de tu religión, tú quieres que me haga así como ustedes, no, yo quiero ser libre. Y en esa libertad hipotética, ¿no? Una libertad de pecado, se condenará, se condenará. Entonces, la puerta siempre está abierta, ¿no? La mano siempre está extendida. Venid, si vuestros pecados fueren como la grana, serán limpiados, ¿no? Vendrán a ser como blanca lana. Ven, compra sin dinero y sin precio. Redención gratuita. No, me quieres engañar. Muchas personas todavía están así, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Solo Dios quita todas las barreras para que vengamos a Cristo, ¿no? Porque el hombre por sí mismo no puede salvarse. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Lucas 18, 26 y 27. Oramos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Reconocemos cuán maravillosa es tu redención, cuán grande es el perdón que nos has concedido, Señor. Cuán misericordioso has sido en tomar nuestros pecados sobre tus espaldas, pagando por ellos en la cruz del Calvario para que pecadores como nosotros tuvieran vida, tuvieran esperanza, tuvieran una vida nueva. Pedimos, Padre, que tu gracia siga derramándose en medio de nosotros y que otros sean
atraídos por nuestro gran Salvador, que es Cristo Jesús, por su obediencia perfecta. Nos ha redimido, nos ha dado una justicia y ha pagado por nuestros pecados en la cruz. Bendito sea tu nombre, Señor, por la salvación tan grande que has obrado. Tú eres fiel, Padre, has cumplido tus promesas, has enviado tu Hijo para redimir y rescatar lo que se había perdido. Por ello te bendecimos, por ello te cantamos, te alabamos, te reconocemos. Oramos a ti, confiamos en ti, Señor. Gracias por estar en medio de nosotros, gracias por tu palabra que nos guía. Gracias especialmente por toda la obra redentora hecha por nuestro Señor Jesucristo. Rogamos por aquellos que tú estás atrayendo y que hablas a sus corazones para que vengan a ti, Señor. Te bendecimos por tu gracia y por tu salvación y te damos gracias una vez más en Cristo Jesús.